Gabón, buenas noches, señores y señores. Actualidad Municipal llega a sus hogares en esta edición especial en martes. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la Naval se han reunido en la Asamblea para escuchar lo que el comité de empresa les ha tenido que decir, que la situación de la Naval es dramática, es crítica. Hoy con nosotros Manolo Velado, que es el responsable del sector naval del sindicato UGT. Gabón, buenas noches. Manolo. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación de la Naval de Sestao? Pues la verdad es que es una situación sumamente preocupante, como consecuencia que se ha venido deteriorando el tema como consecuencia inicialmente del tema de la no contratación del tema del Traslis, si hacemos un poquito de historia, fruto de esa sanción desde Europa, pues lógicamente se produce un parón muy importante en el tema de la contratación. Cuando por fin ya se resuelve, aunque dicho sea de paso, hay que reconocer que el expediente todavía está recurrido por el gobierno holandés, pero cuando ya se resuelve... Nos dio la razón. Nos dieron la razón, pero el gobierno holandés ha metido un recurso. Esperamos, deseamos y estamos convencidos que no va a prosperar, pero esa situación generó unas dudas, que esas dudas se conllevan que no se contrata absolutamente nada en 4 o 5 años en el astillero. Cuando ya eso más o menos queda resuelto, se empieza a mover el mercado a nivel europeo, se contrata, incluso en los propios sindicatos planteábamos a la dirección de la compañía que había que contratar aunque hubiera margen de pérdidas, pero que era necesario contratar porque desde una situación de actividad creíamos que era mucho más fácil abordar el futuro. ¿El tema del tax leaks, de qué año estamos hablando? Pues estamos hablando del año 2000, el expediente viene del año 2001, progresivamente se van metiendo recursos y cuando definitivamente se resuelve inicialmente la no contratación o la devolución, estamos hablando 2004, 2005, 2006, que conlleva pues la privatización de algunos astilleros o la devolución de las ayudas que Europa consideraba que eran irregulares. Entonces estamos hablando del año 2005, más o menos fue cuando se privatizó la Naval, ¿no? Sí, noviembre del 2006 fue cuando ya se hace efectivo la venta de los activos del sector público al sector privado, pero lógicamente se venía negociando ya desde el año 2005. Y aún así entran inversores privados sabiendo de la mala situación, la falta de contratación que tenía la Naval. Sí, pero daros cuenta que en aquel escenario todavía había un gasero, había una serie de barcos que venían contratados de cuando el sector era o cuando el astillero era público, y lo que nadie esperaba es que la sanción de la Comisión Europea, primero se iba a dilatar tanto el expediente en su resolución, tanto en una línea como en otra, y segundo, pues lógicamente porque se creía y se está convencido que el astillero con el modelo de tipo de buque que construye tiene futuro, y a nosotros desde la UGT no nos cabe ninguna duda de que el astillero tiene futuro, aunque hay que cambiar bastantes cosas. Estamos hablando de buques especializados, de dragas, de gaseros. Un poco de... Esto es lo que construye la Naval de Sestao, ¿no? Sí, fundamentalmente estamos hablando de buques que tengan un gran valor añadido. El tipo de buque que se venía construyendo en los años 70, en los años 80... Cuando era pública. Cuando era pública, como el tema de los petroleros, pues es un tipo de barco que no aporta mucho valor añadido, y ahora en lo que se ha especializado la Naval fundamentalmente son en dragas de succión en las diferentes modalidades, en buques de transporte de gas, como pueden ser los LNGs en las diferentes modalidades. Es cierto que en el tema de los gaseros tenemos un impedimento que son realmente las dimensiones del astillero, y sobre todo en lo último que se está cualificando y estamos convencidos que se va a hacer y se va a hacer bien, es en los buques de pasaje. Pero todos esos contratos que tiene ya apalabrados, ¿tienen fiabilidad? Es decir, al contratador le habrán llegado las noticias de cuál es la situación por la que está atravesando la Naval, y entonces él va a pensar, no me van a cumplir los plazos. Sí, bueno, no estamos hablando de barcos que se pueden llegar a contratar, no, estamos hablando de proyectos que ya se están construyendo. Ahora mismo en la actualidad se está construyendo un barco cablero que para Demen, que luego comentaré ya el acuerdo que hay con el propio armador. Hay otras 2 dragas que también se están construyendo, y está el ferry para Balearia, que es una opción de 1+1 que se está empezando a construir y que tendrá un impulso muy importante si las cosas evolucionan de una manera favorable a partir del mes de septiembre. Pero estos son los trabajos
que deberían estar desarrollándose en la naval. Pero, sin embargo, la naval está con una serie de trabajadores directos y empresas auxiliares. Y estas empresas auxiliares han decidido marcharse, dejar de trabajar. Sí, bueno, estos barcos son los que se están trabajando en ellos. Estos barcos son los que ya tienen un periodo de trabajo muy avanzado, con algunos ya tienen fechas de entregas próximamente en enero y durante el año 2018. ¿Y se van a cumplir esas fechas de entrega? En función de cómo están sucediendo los acontecimientos, cuando empezamos a hablar de la necesidad de ir a una ampliación de capital como consecuencia de que las pérdidas serán muy importantes, con los diferentes inversores que hablamos, pero más concretamente con el que estamos ahora mismo teniendo contactos, él ponía una serie de condiciones para invertir en el astillero de la Naval de Sestao. En primer lugar, lo que planteaba es que Ingeteam no participara en el accionariado. En segundo lugar, lo que planteaba era la necesidad de tener un acuerdo con los armadores en cuanto al tema de los retrasos que tú antes comentabas. Otro aspecto importante era un acuerdo con los bancos para refinanciar la deuda y tener unos créditos y una línea de créditos lo suficientemente amplia que pudiera abordar el abono a los trabajadores de las industrias auxiliares y a los propios empresarios, y todos estos aspectos al día de hoy se han cubierto. Por una parte, los armadores, es cierto que tenían un retraso estos barcos de una manera importante, se ha mantenido una negociación dura, por cierto, entre la dirección del astillero y los propios armadores, y se ha llegado a un principio de acuerdo en retrasar la entrega de estos barcos y también, a cambio de eso, reducir la penalización de las multas que había por estos retrasos. Y en el tema de los bancos también se llegó a un principio de acuerdo para, de alguna manera, cofinanciar la deuda, mantener una línea de créditos abierta importante para, de alguna manera, poder darle continuidad a la actividad del astillero y que no pasara lo que, por suerte, más bien por desgracia, ha sucedido, que las industrias auxiliares, ante la falta de liquidez y ante la falta de los abonos de sus emolumentos, pues lógicamente han ido saliendo del astillero en un volumen muy importante. Yo diría que prácticamente ahora mismo solo hay un tercio de los 1.400, 1.500 trabajadores que venían colaborando con el astillero en estos últimos meses. Es verdad, ¿cómo está la plantilla de la naval hoy en día? Pues la plantilla está de la siguiente manera: hay 220 trabajadores de la plantilla de lo que entenderíamos por trabajadores de la naval. Dentro de esos 220 hay 157 que provienen de las antiguas trabajadores que fueron privatizados, y el resto todos industria auxiliar. Por eso es tan importante darle continuidad a este proyecto industrial, porque no solamente que también estamos hablando de 220 o 240 trabajadores de la plantilla, sino que estamos hablando entre empleo directo e inducido de otros 2.000 trabajadores más. Estamos hablando de que la naval lleva acumulando pérdidas económicas desde hace varios años, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Estos últimos años, bien fruto, como os comentaba antes, del tema de la falta de contratación, y bien, por qué no reconocerlo, también de una falta de gestión importante, pues se acumuló un volumen de pérdidas muy importante. Dicho sea de paso, el volumen de pérdidas que se ha acumulado es única y exclusivamente con los bancos y con las industrias auxiliares y con los proveedores. No se debe absolutamente nada ni a la Hacienda, ni a los trabajadores, Seguridad Social, absolutamente a nadie. O sea, ¿los empleados siguen cobrando sus nóminas? Sí, por ejemplo, la semana pasada los trabajadores del astillero han cobrado ya su nómina correspondiente y su paga, y por lo tanto, en el tema de los salarios, los trabajadores están al día. O sea, más o menos se podría haber seguido manteniendo esta situación hasta ver qué hace el principal interesado del que hablaremos ahora, Manuel del Dago, hasta que, digamos, las empresas auxiliares han dicho, hasta aquí llego yo, me voy. No, pero no solamente, claro, sí que se podría haber continuado en esa situación, pero ha sido la propia dirección de la compañía, porque si una cosa hay que reconocer a esta dirección que está gestionando el astillero es la claridad con la que está planteando todos los temas. Ha habido como mínimo 3 reuniones con las industrias auxiliares, donde se les ha explicado la falta de liquidez temporal de la compañía, cómo se les está pidiendo un esfuerzo para que siguieran colaborando con el astillero, siendo conscientes de que se iban a retrasar los pagos,
y hay que reconocerlo con total claridad. Hay que reconocer el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de todas y cada una de las industrias auxiliares que están teniendo con el astillero, porque es muy difícil, incluso empresarios que han hipotecado su propio piso para seguir manteniendo la situación de actividad y poder seguir pagando a sus trabajadores, que ese compromiso en el mundo globalizado en el que estamos hoy, pues que se siga manteniendo. Y sin embargo hay que reconocer que han seguido trabajando como que nada pasara, siendo conscientes de estos problemas. Al final, ¿por qué se ha abocado a esta situación? Porque ya la semana pasada, cuando luego ya comentaremos lo que pasó en la ampliación de capital, pues lógicamente hubo que decirles la verdad y hubo que decirles que probablemente hasta dentro de 15, 20 días como mínimo no iba a haber la liquidez suficiente para que ellos pudieran cobrar el dinero que se les adeuda para que a su vez puedan pagar a los trabajadores. Siendo conscientes además de que su abandono, digámoslo de alguna manera, supone un mal mayor para la naval. Sin ninguna duda. Esto choca, pues, por ejemplo, con el acuerdo que se tiene con los bancos y sobre todo con los armadores. Los armadores, el acuerdo viene en dos líneas. En una parte, recuperar el tiempo perdido, con lo cual las entregas se tienen que ir adelantando como consecuencia del retraso que había acumulado, y segundo, lógicamente, al salir la gente, pues se crea una situación de falta de actividad, con lo cual, si volvemos otra vez a una situación de normalidad, que yo estoy convencido que vamos a volver, pues no solamente hay que pedirles que vuelvan, sino que incluso amplíen sus plantillas e incluso aumenten sus productividades para intentar recuperar este tiempo que desgraciadamente estamos perdiendo. ¿Qué pasó en la ampliación de capital? Pues hay que reconocer que ya desde hace un tiempo hay ciertas tensiones internas dentro del accionariado, por motivos que yo creo que vienen desde el propio inicio. Es cierto que ha habido dos grupos empresariales que son los que han venido gestionando el astillero, que por una parte era el grupo IGTean y por otra parte era el grupo Murueta. Eso creó unas ciertas tensiones con los accionistas minoritarios. Esas tensiones se vieron acentuadas en función de que las pérdidas de estos últimos ejercicios fueron tan importantes, pues que situaba al astillero en una situación crítica. Ante eso, pues lógicamente hubo que buscar alternativas. Es cierto que estuvimos hablando con los accionistas minoritarios, pero ellos dijeron que no era posible que ellos abordaran una ampliación de capital en la dirección y en las cantidades que el astillero demandaba. ¿De cuántos millones hablamos? 42 millones de euros inicialmente. IGTean y Astilleros Murueta son los que dices que estaban por una parte. Sí, bueno, IGTean ya en esta nueva, porque la ampliación de capital costaba de dos pasos. Inicialmente eran 30 millones y luego eran otros 12 millones, pero a la segunda fase de los 12 millones no podría ir nadie que no hubiera ido a la primera. Por lo tanto, era imprescindible ir a la ampliación de la primera fase, independientemente con la cantidad que fueras, para poder acceder a la segunda. Y ni IGTean al día de hoy ni Murueta fueron a esa primera ampliación, por lo tanto no podrían ir a la segunda ampliación, aunque sí que es cierto que Manuel Dago está en disposición de ofrecer un porcentaje en la participación a Murueta como socio tecnológico del sector, pero no tanto a IGTean. IGTean ya definitivamente está descartado. Ha quedado fuera. Luego tenemos Naviera del Nervión, que es accionista Manuel del Dago, ¿no? Sí, está Manuel del Dago y Juan Antonio Díez Monte, que es un empresario de aquí de Baracaldo, que tienen una sociedad que es la que tú comentas y la que ya desde el inicio pues viene trabajando en la naval, pero que tienen un porcentaje inferior al resto. Claro. Entonces, estos, Naviera del Nervión, Iniciativas Navales del Norte, ¿sí? Han ido a la ampliación. Sí, y Iñaki Irasuegui, que bueno, hay una empresa, se llama Laira, que es la que titularidad Iñaki Irasuegui, el que fue anterior director, que también ha ido a la ampliación. Pero poniendo un capital, digamos, simbólico, sí, hasta cierto. Para mantener. Mira, pues date cuenta que Iniciativas Navales, estamos hablando de 120 euros, Iñaki Irasuegui o Laira, estamos hablando de 200 euros, y Naviera del Nervión estamos hablando de 4.000 euros. Hombre, la verdad es que suena un poquito así, ¿no? Sí, la verdad es que no parece muy serio ante las necesidades que hay este número de esta aportación al capital, pero no es menos cierto que si no hubieran hecho
cualquiera de las que fuera de estas aportaciones no podrían ir a la segunda. Pero el problema que ahora mismo que tenemos es que lo que se había comprometido con los bancos es que en esta aportación inicial se iba a ir más o menos con 4.500.000, 5 millones de euros, y lógicamente si sumáis estas cantidades pues no llegan ni a 4.400 euros. Claro, y entonces los bancos dicen que hasta que no se cumplan los acuerdos que tenían pactados, pues lógicamente ellos tampoco liberan los créditos, no se puede pagar a la industria auxiliar no puede pagar a los trabajadores, y por lo tanto falta pues la actividad en el astillero. Total, que estamos igual que antes, peor, porque de cara a la opinión pública, a las empresas contratadoras se está dando una imagen no muy buena, y le sirve al mayor interesado, a Manuel del Dago, para presionar a su favor. O sea, ahora todo está en manos, el futuro de la naval, de que el inversor Manuel del Dago, asturiano, afincado en Miami y de 90 años de edad, diga que entra y que compra la naval, así. Sí, bueno, la verdad es que yo la última vez que hablé con este hombre fue en la madrugada del viernes en España, el jueves por la tarde en Colombia. Él sigue diciendo que en el transcurso de esta semana que va a venir a España y que va a resolver este tema, pero no es menos cierto que yo lo que le hacía ver era, primero, la incertidumbre que esa demora va a generar, y segundo, y lo más importante, es que la salida de las industrias auxiliares conllevaba un retraso que ya se había de alguna manera resuelto con los acuerdos con los armadores, pero que ahora va a haber que volver a renegociar si esto se nos va muchos más días de la próxima semana, claro. Claro, pero habría que renegociarlo a favor de él. Bueno, habría que renegociarlo a favor del futuro del astillero, sí, sin ninguna duda. Él va a ser el accionista mayoritario, por lo tanto él tendría más cosas que decir que nadie. Cualquier retraso corre a su favor y en detrimento de la naval, de la empresa, sin ninguna duda. Aquí esto es un juego un poco económico. Claro, aquí se da la paradoja que alguien pudiera interpretar, que yo creo que no es el caso, que él esté jugando los tiempos para intentar que el coste de la factoría pues sea el menor posible, sí, pero no es menos cierto de que las penalizaciones pueden ser las mayores posibles, y no podemos olvidar que él, conjuntamente con el empresario de Baracaldo, tienen un porcentaje ya en el accionariado anterior, con lo cual, aunque se ha hecho una operación acordeón y las acciones de todos valen cero, no es menos cierto que ellos tienen una responsabilidad en las posibles penalizaciones que hubiera que abonar como consecuencia de los retrasos. A título personal, como o los miembros del comité de empresa y también los miembros de la dirección, ¿confían en que esta operación con este inversor, Manuel del Dago, fructifique? Bueno, la verdad es que sí, somos optimistas, pero un optimismo relativo, o sea, tampoco yo quiero engañar a nadie. La verdad es que nosotros lo que deseamos es que esta operación fructifique y se consolide de una manera inmediata, pues porque está en juego el futuro de la naval. Hemos tenido contactos con el propio ayuntamiento, con la propia Diputación y con el propio Gobierno vasco. Todo el mundo está en disposición de ayudar, pero lógicamente el primero que se tiene que dejar ayudar es el propio accionista mayoritario, que cumpla su palabra y que ponga los recursos que se había comprometido a poner para empezar a caminar. Qué semana más larga, ¿no? Va a ser. Y dura. Sobre todo, no, llevamos sobre todo ya desde la semana pasada, donde de alguna manera pues no teníamos la certeza de que esto podía pasar, pero sí que intuíamos de que algunos retrasos se podían producir. Lo que también hay que reconocer es que nunca pensamos que el viernes, cuando se fuera la primera toma de la ampliación de capital, pues iba a ir entre 3 grupos empresariales con menos de 4.500 euros. Evidentemente eso no lo esperábamos nadie. Es que suena un poquito, bueno, con un crowdfunding seguro que se saca más dinero y todo. La verdad es que suena a poco serio. ¿Y esto tiene algo que ver con la operación, para los que somos de letras, con la operación acordeón? Pues hombre, hasta cierto punto sí. Daros cuenta que de las participaciones que anteriormente tenían, y Gentea, que tenía el 33,85, Murueta, que tenía el 33,85, Iniciativas Navales, que tenía el 12,19, Naviera del Nervión, que tenía el 10,15,
Globe-Norge, que es la que compró las participaciones de Nusen, que anteriormente tenía el 8,5, lo compraron entre IGTAN y Murueta, tenía el 8,46 y la ELA el 1,5, pues todo esto en la operación acordeón quedaron absolutamente con los mismos porcentajes, pero sin ningún valor, con lo cual una de las alternativas que había que poner era inyectar capital, pero fondos para el astillero, no para abonar las deudas contraídas por el astillero, porque si no estaríamos hablando de que en menos de un mes no había ningún tipo de recurso económico de los que ahora se pusiera. Pero entonces, si viene el inversor, tiene que hacerse cargo de las deudas, ¿no? Sí, bueno, él ya conoce porque, entre otras cosas, ya se hizo la reestructuración del Consejo de Administración. El Consejo de Administración ahora mismo le compone solamente 3 personas, le compone Olga, que es la presidenta, evidentemente que la ha puesto el accionista mayoritario, la compone César, un representante de Astilleros de Murueta, y la compone Pepe Escribese, que es como independiente, que es el director general de la compañía. Por lo tanto, ellos conocen perfectamente, y el inversor conoce perfectamente, porque ha estado participando en todas las negociaciones, tanto con los armadores como con el tema de los bancos y contactos que se ha tenido con las instituciones. Entonces interpreto que, además de las condiciones que en un principio pedía, que era que IGTAN abandonara la empresa, los bancos, el tema de los bancos y demás, también que cambiara el nombre de los gestores. Sí, no, sin ninguna duda. Él planteaba 2 cosas. Una, que el comité de dirección anterior, que había estado gestionando la compañía, que lógicamente tenía que desaparecer completamente, y así ha sido. No queda nadie, exceptuando el responsable de recursos humanos y el responsable comercial, no queda nadie. Y, lógicamente, también se modificaba el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, donde antes tenía representación IGTAN y tenían los minoritarios, lógicamente han desaparecido y solamente le componen estos 3 que comentaba anteriormente. ¿Y todo ello a cambio de cuántos millones debería poner este? 42 millones de euros. O sea, lo mismo que al principio. Sí, pero lo que sucede es que luego la deuda con la banca ya estaba inicialmente un acuerdo de refinanciación a medio y largo plazo, que lógicamente él conoce todos esos derroteros porque su propia gente ha estado participando en la negociación. Y como en el nuevo consejo comentabas que había uno de Astilleros Murueta, por eso no le importa que esté en el accionariado, o sea, le cedería una parte, ¿no? Bueno, le cedería, exactamente. Vamos a ver, una de las cosas que hemos estado hablando con las instituciones, tanto a nivel del Ministerio de Madrid, de Pimar o incluso del Gobierno vasco, parecía bueno que participara en el accionariado y en el futuro de la compañía un socio tecnológico, un socio del sector, que de alguna manera pues conoce los derroteros, conoce todo esto, y él está en disposición de que Murueta siga participando en esto, aunque de su parte pudiera cederle o llegar a un principio de acuerdo, porque no creo que nadie esté en disposición de ceder un montón de millones de euros. Sí, eso sería pues bueno por intereses, digamos, empresariales. Sí, sin ninguna duda. Pero si me permites, resulta cuando menos curioso que un hombre hecho a sí mismo, sí, asturiano, que trabaja en Colombia, pero vive en Miami, que tiene 90 años, ¿se interese por el futuro de la naval? Bueno, tendría más explicación si la gente conociera la trayectoria de este hombre. Es cierto que nos hemos quedado con lo anecdótico, un pastor iba a decir aquí en el Gorbea, me imagino que allí será en Cangas de Onís. Es cierto que él se marchó para Colombia, es cierto que se ha hecho a sí mismo, es cierto que ha tenido relaciones comerciales con Colombia, con Brasil y con otros sitios, pero no es menos cierto que él se dedica fundamentalmente, tiene una naviera que se dedica a transportar madera. Es cierto que él tiene unas inmensas plantas de biodiesel y él de alguna manera quiere introducirse en Europa, y este sería pues un paso más para su asentamiento en Europa. Y no podemos olvidar que él tiene 3 hijos, que la situación en Colombia no es la más estable que todo el mundo le gustaría conocer, y no es menos cierto que él hace muchos años ya tuvo un problema familiar importante con un hermano que tuvo que resolver, como casi resuelven todas esas cosas en Colombia, con dinero.
Sí, con esos argumentos ya me he convencido de que estaría mejor aquí en Europa que... Sin ninguna duda. Y yo creo que está pensando más en sus hijos que evidentemente en él, que tiene 90 años y aunque físicamente no está mal, pero no deja de ser 90 años, claro. Sí, también habéis pedido la participación o la mediación del Gobierno vasco, en concreto de la consejera Arantxa Tapia, de la consejera de Desarrollo Económico. Con lo que le está cayendo últimamente a la espalda, ¿qué es lo que os ha dicho? Sí, la verdad es que no ha sido la mejor semana para pedir absolutamente nada, ¿sí? Porque parece que se han alineado todos los problemas y desgraciadamente esta última semana hemos estado viviendo 4 o 5 situaciones muy críticas en Euskadi con el tema industrial. A la consejera, con la que conoce perfectamente cómo está la situación, pues porque gente de su departamento ha estado de alguna manera participando en todo esto, lo que le pedimos son 2 cosas. Una, queremos que se trabaje con este inversor, pero decimos porque es que no tenemos otros, así de claro. Y segundo, nos encantaría que el Gobierno vasco o el Departamento de Industria del Gobierno vasco o la propia Diputación, utilizando sus propios recursos que les tiene, porque no podemos olvidar que en su día, cuando esto se privatizació con el gobierno de Patxi López, estuvimos a punto de que participara con un fondo que tiene el Gobierno vasco que se llama SOCADE, pues que de alguna manera le dé cobertura a esta situación. Nos encantaría que participara en el accionariado, pero si eso no pudiera ser, que de alguna manera comprometiera su buen hacer para desbloquear otras situaciones, lo mismo que la ha utilizado su buen hacer para desbloquear el tema de los bancos y con el tema de los armadores. Hay un campo inmenso donde el Gobierno vasco puede participar y que desde luego estamos dispuestos a hablar con ellos y transitar todos esos caminos, siendo rigurosamente fieles a la normativa comunitaria, porque por nada del mundo lo que queremos volver es a caer en otro expediente sancionador. Los países europeos están con las garras puestas, aquí esto es a competencia. Sabemos y conocemos las experiencias que han tenido otros países y otros gobiernos en las ayudas a la construcción naval, que por cierto, todos los países de Europa tienen ayudas. Lo que sucede es que a lo mejor son un poco más pícaros que nosotros en la utilización de esas ayudas y en diseñar ese modelo estratégico para la construcción naval. Sí, todavía somos un poco ingenuos en estas cosas, ¿eh? ¿Quién fue el que denunció a las ayudas públicas? Fundamentalmente Holanda. Holanda, ¿no? Sí, pero si recordamos lo que pasó, pues fue muy chocante. Fuimos a un armador holandés, vino a España, estuvo contactos con algunos astilleros de aquellos privados pequeños, le estuvieron comentando cómo montaban la estructura financiera para financiar el barco, cogió los papeles, se fue al gobierno holandés y le dijo cómo lo hacían en España, con lo cual se lo pusimos blanco y en botella, le preguntamos y dijo leche. Y así fue como nació. Parece una ingenuidad, pero desgraciadamente así funcionó el primer expediente sancionador a España. Como suelo decir, es que somos tan buenos, de pardillos. Podemos llegar a ser tan ingenuos que parecemos tontos. Sí. ¿Y qué respuesta esperáis? Porque esta es la petición que habéis hecho a Arantxa Tapia, la consejera. ¿Qué respuesta esperáis? Todavía no os ha dado ninguna, ¿no? No, vamos a ver, hemos tenido contactos nosotros como sindicato. Nosotros como sindicato, al margen del comité, pues estamos de una manera intensiva pues trabajando en diferentes alternativas. Nosotros hemos estado reunidos con PIMAR, porque aunque sí que es cierto que en su día PIMAR, o sea, el astillero no pertenecía a PIMAR por ser un astillero público y todo eso, no es menos cierto que ahora estamos hablando de un astillero privado, de los más grandes, por no decir el más grande del Estado español, y el que más facturación tiene por volumen de actividad. Y el que tiene carga de trabajo. No, ahora carga de trabajo están teniendo algunos más, pero un volumen de carga de trabajo como el que tiene hoy día la naval, no hay ningún astillero, incluso ni los públicos, que hay que decirlo pronto. Entonces, le estamos teniendo contactos con PIMAR, queremos que PIMAR de alguna manera se comprometa en algún tipo de ayudas colaterales que existen y que se pueden y que están actualizadas por la normativa comunitaria. Estamos hablando con el Gobierno vasco, fundamentalmente con el Departamento de Industria. En algunas reuniones ha participado Arantxa, pero en otras ha participado el viceconsejero y el director general.
y hay que reconocer la buena predisposición que tienen para intentar colaborar, y ya lo quiero dejar bien claro, siempre dentro de la normativa comunitaria. Sí. No estamos planteando hacer ninguna cosa extraña para que a la vuelta de 4 días tuviéramos un sobresalto como el que tuvimos anteriormente. Y en la Diputación tenemos que reconocer que el propio diputado general y el propio Pradales, con el que yo he estado hablando, me han mostrado su interés por intentar ayudar. Y nosotros, desde luego, les vamos a seguir pidiendo no solamente colaboración de palabras, sino de hecho. Daros cuenta de que después de lo que está sucediendo en la margen izquierda, el nicho de actividad más importante, en cuanto al número, yo no me meto en calidad, yo estoy convencido que los trabajadores de la ACB o de otras empresas son de la misma calidad y muy buena calidad que son los de la naval, pero el número de trabajadores la naval está generando entre indirectos y inducido 2.000 trabajadores. 2.000 trabajadores están entrando permanentemente por la Puerta de la Vega o por la Puerta del Tren. Creo que no nos podemos permitir el lujo de perder más empleo en una margen izquierda tan degradada como está por el tema del desempleo. Por lo tanto... ¿Es que volvemos otra vez al final a la década, a finales de los 90 o sí. Estamos volviendo a la misma situación? Mira, yo que participé en la privatización, en las reconversiones anteriores, en el cierre de Euskalduna, pues es que parece que esto es como un boomerang, que vuelves otra vez al principio. O sea, tú todas estas cosas, estos 10 años que hemos estado viviendo con una cierta tranquilidad, porque el proyecto creemos y seguimos convencidos la UGT que tiene futuro, pero que hay que gestionarla de diferente manera, hay que entrar en nuevos nichos de actividad, hay que diversificar la actividad del astillero, no necesariamente siempre hay que venir haciendo lo mismo, aunque lo hayas hecho bien, sino que hay que intentar diversificar. De golpe y porrazo volver otra vez a esta situación, te retrotraes a los años 80, a los años 90, que la verdad es que es difícil de... Yo he oído ahora voces que dicen que claro, que es que la privatización se hizo mal, que ya adolecía desde el primer momento, desde ese 2005 en el que la naval se convirtió en un astillero privado. A mí me agrada mucho que todas esas voces que ahora lo tenían tan claro, todos esos que de alguna manera preveían lo que iba a pasar, fue una pena que en el año 2005 no nos aclararan la situación a los que estuvimos negociando ese tema, porque claro que la UGT también le hubiera gustado que el astillero hubiera seguido siendo público. Claro que sí, pero es que teníamos 2 alternativas, o el cierre o la privatización. Nosotros tuvimos contactos con todo el mundo, incluido el Partido Nacionalista Vasco, y le pedimos que montara una cosa similar a lo que sería la construcción naval vasca, puesto que aquí estamos hablando de que hay un embrión muy importante y muy favorable de la construcción naval. Estamos hablando que existe el Grupo Mureta, estamos hablando que existe el Grupo Zamacona, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa. Que además tienen carga de trabajo. Y estamos hablando de la naval. Entonces al propio gobierno vasco le planteamos en las diferentes etapas, estando gobernando el PNV, estando gobernando el PSOE y volviendo a gobernar el PNV, que por qué no se transitaba una construcción naval vasca. Bueno, pues yo creo que todo el mundo es consciente de que eso no fue posible, por las circunstancias que sea, pero no fue posible. Nosotros creemos y estamos convencidos que el astillero, gestionándole como hay que gestionarle, en un momento donde la actividad hay un repunte importante, con el valor añadido que se hace con los tipos de buques que está haciendo la naval, con la mano de obra tan cualificada que tiene el astillero y la industria auxiliar, y por qué no decirlo, también se necesita formación, también se necesita inversión, también se necesita programas de I+D, pero con todo eso y con una gestión razonablemente aceptable, estamos convencidos que el astillero tiene futuro. Y es que no solamente estamos convencidos por el tipo de gente que trabaja, por el tipo de producto que construye, sino porque necesitamos creer en un futuro industrial para la naval de Sestao y más en donde está situado en la margen izquierda. Sí. Por recapitular ya, siguientes pasos que vais a dar, sindicatos, comité de empresa. Sí, bueno, pues el primer paso, el inmediato, ya se han solicitado reuniones a nivel oficial con todas las instituciones. Yo ayer mismo con otro compañero de UGT estuvimos hablando con el alcalde de Sestao.
hemos estado hablando con la Diputación y en tanto el Gobierno vasco como la Diputación como el propio alcalde están esperando el programa de vuelos de este hombre, porque claro, viene él, viene el responsable económico financiero del grupo, o sea, vendrá una serie de gente que son los que de verdad pueden desbloquear esta situación. Y conociendo eso, lo que se quiere es tener un contacto rápidamente con él, primero para brindarle la posibilidad de colaborar con él, y dos, para hacerle ver lo importante que es para la zona de la margen izquierda y para Vizcaya en particular el astillero de la Naval de Sestao. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder todos los elementos integrantes en la Naval en una negociación para que Del Dago se quede con la Naval, vamos, se convierta en principal accionista? Pues la verdad es que estamos dispuestos a utilizar el sentido común. Que alguien dirá, va, eso es poco decir, sí, es poco decir, pero venimos de una situación donde la gente tiene que tener memoria histórica. En el astillero los diferentes procesos de reconversión han conllevado desde una plantilla de 10.000 trabajadores a 220 trabajadores. Es cierto que va aumentando la industria auxiliar, pero no es menos cierto de que todos estamos dispuestos a hacer esfuerzos para conseguir que el astillero de la Naval de Sestao tenga viabilidad. Y lo único que pedimos son dos cosas. Una, que se nos dé la oportunidad de demostrar que somos capaces, y segundo, las instituciones que crean en un proyecto industrial. Además, lo hago, este llamamiento, desde el convencimiento de que en poquitos días el gobierno español va a tener que aceptar nombrar al sector naval sector estratégico. Que alguien dirá, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? Lo venimos peleando desde la UGT con todos los gobiernos que ha tenido el Estado español, porque creemos que es fundamental. Nombrar sector estratégico conlleva una serie de medidas y una serie de ayudas, todas legales, que aquí nadie está pensando en violentar la ley, que favorece el futuro de la construcción naval. Por lo tanto, es fundamental. Ahora que Europa se está creyendo en la necesidad de la construcción naval, ahora que Europa se ha dado cuenta que los países asiáticos, el dumping que veníamos denunciando es una constatación real, ahora que Europa sabe que el sector naval, lo mismo que genera empleo rápido, también, por qué no decirlo, le destruye a una velocidad importante, pero ahora Europa necesita el sector naval, y ahora Europa se ha dado cuenta de que nombrar el sector estratégico. Por eso, en poquito tiempo, el gobierno español, yo no sé si convencido o no convencido, pero se va a ver obligado a nombrar sector estratégico al sector naval. Y eso va a ser un impulso importante para la construcción naval a nivel general y más concretamente en Euskadi, donde tenemos los mejores astilleros, los mejores armadores y sobre todo hay que intentar mejorar la gestión para que los resultados pues sean los que todos deseamos. Pues que esto sea solamente un problema de liquidez, no sé, momentáneo, y a la espera un poco de lo que diga el inversor. O sea, todo esto lo conoceremos en esta semana, ¿no? Yo espero que, si no es en esta semana, como muy tarde fuera en la siguiente. Ya empezamos a retrasar. No, cuanto más, evidentemente, sí. Cuanto más, oye, si por mí fuera, ojalá sí. Fuera esta tarde y no mañana. Sí, a él es al que le beneficia estos retrasos, porque sí, pero esos retrasos que a él alguien puede interpretar que le benefician, están haciendo un daño al astillero impresionante. Si ahora mismo no somos capaces de acortar los tiempos lo máximo posible, entraríamos en una situación que habría que volver otra vez a hablar con los armadores. La credibilidad que habías tenido hasta llegar al acuerdo pues iba a saltar por los aires. Los bancos, ¿qué te voy a decir? Y hay una realidad, si no hay liquidez, no hay retorno de la industria auxiliar. Si la industria auxiliar no retorna, los trabajadores de la industria auxiliar no pueden retornar, y sin trabajadores de la industria auxiliar y sin los trabajadores de la plantilla, los plazos no se van a cumplir. Y esto entraríamos otra vez en un carrusel terriblemente preocupante y sobre todo peligroso. Bueno, nos quedamos con los datos más optimistas. Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla todo esto y esperamos que sean buenas noticias esta misma semana o como mucho la próxima. Vamos, cuanto antes mejor. Y una vez más hacen un llamamiento a las administraciones para que de alguna manera
conjuguen los intereses de la margen izquierda, los intereses de Vizcaya con los intereses de los trabajadores, y todos peleemos por consolidar un sector naval fuerte como el que tiene Vizcaya, y que le demos vida a la naval de Sestao, que está atravesando una situación difícil. Compartimos ese mensaje. Vale, gracias, Manolo. Mucha suerte para toda la naval y para todo el sector naval, y que pueda denominarse sector estratégico. Eso sí que sería importante y sería un gran impulso. Vale. Tenemos noticias. Entonces. Pues muchas gracias y a vuestra disposición. Lo mismo te decimos, Manolo. Le damos las gracias a nuestro invitado y también a todos ustedes. Esto es Actualidad Municipal, pero el jueves tenemos también un programa de debate muy interesante, Manolo. Te animamos para que lo veas. Hay ocupas en mi piso. A ver cómo lo solucionamos. Les espero. Cabot.